corazón de la mujer. Cuando Cristo llega al corazón y esa presencia de Cristo en el corazón se traduce en una convicción real y profunda que conmueve, que confronta, que amarra la realidad de la vida en esa dimensión espiritual, entonces se cumple lo que la Escritura dice: de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La Biblia nos enseña que la vida abundante requiere y exige que muramos al pecado, porque no se puede vivir una vida abundante actuando en pecado. Todo lo contrario, la Biblia claramente manifiesta que cada vez que en un cristiano que vive una vida abundante surge una experiencia de pecado, el pecado le trae tristeza al corazón. El pecado le trae dolor al alma. Por esa razón, en la experiencia de la vida cristiana, el apartarnos del pecado es requisito indispensable, porque el separarnos del pecado precisamente abona a nuestra calidad de vida para la gloria de Jesucristo. Por el otro lado, la Biblia también nos enseña que el egocentrismo afecta la cera y puede llegar a destruir la calidad de vida en nosotros. Ese egocentrismo, esa postura de utilizar el pronombre posesivo mí para otras cosas, puede provocar en la vida del ser humano graves y profundos dolores. Porque a la larga, lo que usted entiende como suyo corre el riesgo de extraviarse, corre el riesgo de perderse, corre el riesgo de no tenerlo. Y en muchas ocasiones de la vida dejamos de tenerlo, dejamos de poseerlo. Y cuando eso que tenemos o que hemos tenido se convierte en nuestra pertenencia personal y de manera egocéntrica queremos retenerlo, el día que lo perdemos, el día que lo extraviamos, óigame, se nos quiere caer el mundo encima. Así que la vida cristiana plantea el concepto de la vida abundante, pero nos da unas directrices, nos da unas enseñanzas, nos da unas guías para que esa vida abundante que Cristo ha dado a nosotros mediante su sacrificio en la cruz del Calvario, la podamos preservar, la podamos cuidar en nosotros, de tal manera que vivamos conforme al propósito de Dios en nuestra vida. Muchas veces yo me he topado con creyentes que me han dicho: pastor, se me fue el gozo. O como a veces se menciona en el lenguaje religioso: pastor, se me fue el primer amor. Y esto no tiene que ver nada con el pastor, ni tiene que ver nada con los que dirigen, ni tiene que ver nada con las cosas que pasan en la iglesia, ni tiene que ver nada con las circunstancias adversas que puedan suceder. Esto tiene que ver con que llana y sencillamente hemos perdido de vista las instrucciones de Jesús para mantenernos en el gozo de la vida abundante. Cristo es el objeto de nuestra vida. Cristo es la razón de nuestro gozo. Cristo debe ser la razón de nuestra felicidad. Cristo debe ser la razón de nuestro entusiasmo. Cristo debe ser la razón de nuestra alegría. Cristo debe ser la razón de nuestro regocijo. Desde luego, querido, óigame bien, muchas veces malentendemos y pensamos que un cristiano nunca sufrirá, o que un cristiano nunca tendrá un momento de dificultad, que un cristiano no tendrá un momento de prueba, que un cristiano tendrá un momento de dolor. Sí los tiene, sí los vivirá. Pero lo interesante de la vida cristiana es que en la vida cristiana se usa una palabra que es trascendente, que es extraordinaria,
La Biblia nunca usa para los cristianos el estado de la alegría, porque el estado de la alegría es momentáneo y adviene a nosotros como resultado precisamente de aquellas prebendas pasajeras que podemos en algún momento dado recibir. Un carro puede producir alegría, el regalo de un carro. Una casa puede producir alegría. Una meta académica, profesional, puede producir alegría. Pero el gozo es algo más que eso. El gozo es una conciencia clara del alma como respuesta a la presencia de un Dios que siempre está presente en nuestra vida. Yo nunca había entendido esto bien hasta el día que fui una vez a Nicaragua y fui a visitar a un pastor para llevarle una ofrenda que tenía 6 miembros en su familia. Y la casa de este pastor, bueno, yo no les miento, yo no tengo por qué mentirle. Así que no tengo que decir que estoy en el altar y en la presencia del Señor, porque, o sea, aquí o fuera de aquí yo no debo mentir. Porque hay gente que tiene esa preocupación. Dice, yo no miento en el altar, pero... Pues yo no tengo que decir, estoy en el altar, en la presencia del Señor, no debo mentirle, porque yo no debo mentir ni aquí ni afuera. Es como la gente que va a hacer un chiste. Mire, el chiste que yo no puedo hacer aquí, yo no lo debo hacer afuera tampoco. Tan sencillo como eso. Por esa razón, yo sí les aseguro que yo no miento. Mire, la casa que yo vi de ese pastor, con esos 6 miembros de su familia, no era más grande que un 10 por 10. Es decir, aquella casa tenía 100 pies cuadrados. Y en esos 100 pies cuadrados no había losa, no había mármol, no había madera, no había piedra, había tierra. El piso era de tierra. Y en aquel piso de tierra yo pude observar en una esquinita de la casa que había una estiba de cartones. Oiga, y el sentido común me hizo saber qué eran aquellos cartones. Aquellos cartones era la king, la cama king de aquella familia. Allí era donde ellos dormían. El más afortunado era el bebé, que tenía una hamaquita de tela que se la ponían en una esquinita agarrada a los 2 pedazos de puntales de esquina que tenía aquella casita de cartón y de zinc. Y cuando yo vi aquel cuadro, obviamente yo llevaba una ofrenda de esta iglesia para esos pastores. Desde luego yo automáticamente dije, en lugar de dar la porción que debo dar, yo voy a dar 3 veces más a esta gente. Y cuando yo le di la ofrenda a aquel pastor, mire lo que él me dijo. Me dijo, pastor, yo le agradezco esta ofrenda. Y dígale a la iglesia que yo estoy muy agradecido de esta ofrenda. Esta ofrenda abona a nuestra alegría, pero el gozo ya nosotros lo tenemos. Eso es vida abundante. Vida abundante es como dice el apóstol San Pablo: yo he aprendido a conformarme, no importa cuál sea mi situación. Yo he aprendido a responder en la vida y he aprendido a afrontar la vida como ella venga, con la certeza y con la seguridad que yo pertenezco a Jesucristo y que yo, como pertenezco a Él, Él me tiene cincelado en la palma de su mano. Por lo tanto, las circunstancias pasajeras de la vida no pueden significar en mí un abandono o un descuido de la gracia de Dios en mi vida, sino todo lo contrario. Las circunstancias adversas de la vida pueden venir, pero Dios siempre me tendrá en su regazo.